Buenos días, hermanos. Hoy quiero que reflexionemos un poco acerca de quién es Dios y qué quiere Dios de nosotros. Nosotros sabemos que Dios nos dio su palabra a través de la Biblia, y su palabra nos revela quién es Dios y qué quiere Dios de cada uno de nosotros. Y para llevar un poco esta tarea desde una manera muy sencilla y rápida, quiero que veamos brevemente o que nos paseemos por unos versículos del libro de Jonás. El libro de Jonás fue escrito por este profeta llamado Jonás, y es muy conocido por la historia del profeta que huyó de Dios, rehusó a servirle, y que fue tragado por un pez. Pero esa historia tiene una enseñanza mucho más profunda. Primero, entendamos que el protagonista de, de ese libro de Jonás no es ni Jonás ni los ninivitas, que es a donde manda Dios a predicar a Jonás, sino el protagonista de esa historia es Dios mismo. El libro de Jonás comienza con Dios haciendo un llamado y termina el último versículo con un consejo de Dios hacia Jonás. Así que bueno, para contextualizar el centro de nuestra reflexión, vamos a comenzar con el primer versículo, los primeros dos versículos del primer capítulo del libro de Jonás. Y dice así Jonás capítulo 1, versículo 1 al 2. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto qué perversa es su gente. Aquí vemos, en este primer pasaje, vemos Dios acercándose a Jonás. En nuestras vidas, mis hermanos, y en las vidas del mundo, Dios siempre toma la iniciativa para acercarse a sus siervos y a los que todavía no son siervos, aún a los que no responden a su llamado, tal como ocurría con los ninivitas que no conocían de Dios. Y vemos que a pesar de que ellos no conocían de Dios, la maldad de ellos era vista por Dios. Pero bueno, vemos aquí, hermanos, que Dios es el que siempre toma la iniciativa. Dios nos está llamando a que seamos sus siervos. Dios siempre se acerca al hombre con un propósito específico. Número uno, su salvación, que le conozcan y le reconozcan como su Señor. Pero también Dios le place utilizar a sus hijos, a sus siervos, para sus propósitos. Fíjense que y lo vemos a través de toda la escritura. En Génesis capítulo 12, versículo 1, vemos a Dios llamando a Abraham, cuando le dice: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Más adelante, en Éxodo, capítulo 3, versículo 4, vemos a Dios llamando a Moisés. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza: Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. También más adelante vemos a Dios llamando al profeta Isaías. En el libro de Isaías capítulo 6, versículo 8 dice: y después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Entonces, hermanos, vemos que Dios siempre está buscando al hombre. Él siempre toma la iniciativa para buscarnos, pero siempre se acerca a nosotros con un propósito. Él aquí vemos que a todos estos siervos de Él los llama y les da una tarea que realizar. Y nosotros no somos la excepción.
nosotros también tenemos un llamado de parte de Jesús. Nosotros vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 16, unas palabras hermosas de Jesús que pudiera llevarnos a resumir este punto que estamos tratando en cuanto a que Él toma la iniciativa y nos llama con un propósito. En Juan capítulo 15, versículo 16, Jesús dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Si vemos, Jesús nos está llamando y tenemos un propósito. En este caso vemos con Jonás que él le llamó a predicar el arrepentimiento a los ninivitas, un pueblo que no era temeroso de Dios. De hecho, era un pueblo malo, perverso, sanguinario. Mas sin embargo, Dios manda a Jonás a predicarles el arrepentimiento. Y a nosotros también Jesús nos deja un mandato. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, nos los deja más que claro cuál es nuestra misión. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Aquí vemos que así como llamó a Jonás, nos está llamando a nosotros a que prediquemos su palabra, a que le seamos testigos a las naciones. Entonces, aquí vemos a qué nos está llamando Dios, a que le sirvamos. Primero vemos que Él toma la iniciativa siempre con nosotros. Y segundo, nos pide que le sirvamos, que le seamos siervos. Pero también, hermanos, este libro de Jonás nos habla de algunos atributos hermosos acerca de Dios. Vemos que Él se muestra aquí como un Dios compasivo, un Dios misericordioso, un Dios benigno. Vemos su benignidad en cuanto no desea que esos pueblos se pierdan, ¿verdad? Entonces manda a Jonás o nos manda a nosotros, a quien no le conoce. Pero vemos su bondad, hermanos, en que se traduce en la acción, en lo que hace. Fíjense, veamos en el capítulo 4, en el versículo 11, las palabras de Dios, donde muestra su clemencia, su misericordia. Dice así el capítulo 4, versículo 11. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Vemos cómo Dios es un Dios compasivo, misericordioso, y eso responde a nuestra pregunta de quién es Dios. Es un Dios misericordioso, compasivo. Y no nada más eso, es un Dios que responde a nuestras súplicas. Eso lo vemos en la oración de Jonás, en el capítulo 2, versículo 2, vemos la oración de Jonás que dice: en mi gran aflicción clamé al Señor, y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé, y tú, Señor, me escuchaste. Estos capítulos de este libro de Jonás nos muestra que es un Dios que escucha, un Dios que ve, pero también nos muestra un Dios que responde. Un Dios que responde a nuestro llamado. Vemos también en Jonás capítulo 2, versículo 9, que dice: pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Vemos que la salvación viene del Señor. Entonces, hermanos, como conclusión, quiero decirles que aquí podemos ver, uno, a qué nos está llamando Dios, a servirle. Dios siempre nos llama a servirles. Dos, nos muestra la compasión y misericordia de Dios. Y número tres, hermanos, y como conclusión final, podemos aprender de estos pasajes
que no basta únicamente con ser salvos, también es importante que seamos siervos. Que Dios les bendiga, mis hermanos.